Bueno, perdón, se cortó intempestivamente antes de tiempo. Avísenle a los que faltan, a ver si se conectan. Y mientras se conectan, dígame si quedó alguna duda de los casos anteriores. Profe, ¿vamos a tener alguna clase de presencial? Sí, sí, ni hablar, porque esto, evidentemente, esto de Zoom no va, no habla nadie, no participa, no sé qué pasa. Así que ya en breve vamos a empezar con las presenciales, ¿no? Creo que la presencial voy a, uno va a poder repreguntar puntualmente. Igual yo ahora después repaso la clase y me pongo al día, porque hay un par de conceptos que por ahí me cuesta entender. Bueno, por favor avísenle a los que faltan porque seguimos, ¿eh? Lamentablemente tenemos que seguir, así que no puedo esperar mucho más. Bueno, entonces, bueno, marcamos estas diferencias entre el diagrama de Gauss y el histograma porque puede llegar a ser similares en algún aspecto, y de hecho lo son, porque de alguna manera las poblaciones que están centradas en una media, cuando uno realiza un histograma, tiene la misma forma, solo que es discreta, solo que está en un rango acotado de clases, ¿bien? Y esto es continuo y nos está marcando además las probabilidades de la población. Bien, ahora cuando recordamos de la primera parte el ejercicio del tirador, ¿no? ¿Se acuerdan? Un tirador que tiene tanto por ciento de acierto, ¿sí? De acertar al blanco. Bueno, ejercicio típico de la primera parte de la materia de probabilidades. Si nosotros nos ponemos ahora a la vista de lo que venimos viendo de la distribución normal, ¿podemos decir que esto era verdaderamente así o estaba discretizado, solamente a efectos de estudiar probabilidades discretas con valores puntuales? Bueno, la realidad es que el tirador no solo juega o apunta a acertar o errar, sino que si lo vemos desde otra óptica, si vemos la diana, el blanco, el tirador va a ir por un puntaje y no va a tener la misma probabilidad de darle a todo el blanco, dependiendo obviamente de su destreza. Esto se asemeja más, si lo graficamos, a una distribución normal también, que es una probabilidad en realidad en tres dimensiones, ¿no? Fíjense, si lo graficamos de esta manera, o si lo graficamos de esta otra. Estos serían dos tiradores, uno verde y uno rojo, ¿no? Ambos apuntan al centro, o sea que tienen la misma media. Sin embargo, ¿qué cambia? Y el acierto, ¿no? No, lo que cambia es el desvío, justamente. El desvío, como te Ah, bueno, suponés. sí, 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 Margen, sí. ¿Cuál es mejor tirador y cuál es peor? ¿Qué opina? Y el verde tiene menos desvíos. Entonces, ¿cuál es mejor y cuál es peor? El verde es mejor, claro. Al tener menos desvío, agrupa los tiros, tiene menos dispersión, ¿sí?
De hecho, tiene un 68,3% de darle al centro. En cambio, el otro tiene un porcentaje mucho menor de probabilidad de darle al centro, porque 68,3 es en un rango mucho más amplio. Bueno, esto debe verse en tres dimensiones. Bueno, en realidad en dos, para lo que nosotros estudiamos. Bien, pero bueno, este ejemplo del tirador se puede representar mucho más exactamente mediante una distribución normal que mediante una probabilidad puntual, ¿no? La probabilidad puntual sería o se basaría en haber discretizado esta distribución normal, ¿ok? Por ejemplo, un ejemplo que doy, el tirador rojo tendría un 95,4% de acierto al blanco, o sea, de pegarle al blanco. Eso sería discreto, ¿no? 95,4% de acertar al blanco y 4,6% de errarle. Eso es lo que vimos en la primera parte. Ahora, nosotros podemos calcular cuál es la probabilidad de darle a cada zona del blanco, ¿sí? Y si la mira estuviera mal, entonces de modo que no está agrupando en el centro, lo que nos correría acá es la media. ¿Bien? En este caso ambas están alineadas y centradas. Ok. Para que vean que esto se aplica a muchas más cosas de las que nosotros vamos a ver industrialmente. Pero bien, nosotros teníamos este gráfico en donde teníamos todos estos puntos conocidos, ¿no? Sabemos que la probabilidad de uno y otro lado de la media es 50%. Bueno, la media más un desvío, 15,85, 15,9. Menos dos desvíos, 2,3%. Estos son puntos conocidos de la campana de Gauss, que lo van a encontrar porque son puntos determinados, siempre los mismos porcentajes, lo que cambia son la media y el desvío. También tenemos este tipo de gráfico que vamos a encontrar en la bibliografía, en donde tenemos exactamente los mismos puntos, solo que se calculan distintos. Por ejemplo, este valor, ¿cómo lo calculo? Bueno, lo que tengo que hacer es al 100% restarle 68,3% central, y esto me va a dar este, las dos colas de ambos costados, y la divido por dos, ya que son simétricas, y obtengo este valor que es equivalente al 15,85% que obtenía del otro gráfico, ¿no? O 15,9 redondeando. Luego, para obtener ese, hago lo mismo. 100 menos 95,4, 95,5, depende del gráfico que encontremos, dividido 2, y entonces obtendré el 2,3. Digamos, más allá del tipo de gráfico, los porcentajes estos son conocidos y son siempre los mismos. Pero ¿qué pasa cuando yo quería calcular un punto, ya que el problema no me coincidía con un desvío en particular, fuera de estos conocidos, de estos 7 conocidos? En realidad hay más, pero ya son probabilidades tan grandes, el más menos 4 ya no se utiliza directamente, porque es 99,99%, prácticamente no se utiliza. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo no me caía justo en múltiplo de un desvío? Tenía que recurrir o a la función de distribución o a la tabla. Y yo les pedí entonces que para hoy tuvieran la tabla a mano. ¿La tienen a mano como para poder consultar mientras ven la clase? Siendo que la página está caída, bueno, si alguien la bajó, por favor pásela en el grupo. Bien. Bueno, si no, igual la página está caída hace un par de días, desde ayer creo, así que, o anteayer. Así que bueno, el tiempo tuviera. Ok, preferentemente tengan la tabla a mano para ver lo que viene. Entonces, para calcular estos puntos de la campana, lo que tengo que hacer es utilizar lo que se llama una distribución normal centrada. En realidad se llama normalizada, pero bueno, normal normalizada suena redundante. Centrada en cero, normalizada en uno. O sea, media cero, desvío uno. Normalizar un vector, por ejemplo, quiere decir justamente eso, que tengo una longitud unitaria y solo... bueno, no importa. Entonces, lo que voy a hacer para lograr esto
normalizar, es construir un operador que se llama Z. Bien, el operador Z funciona haciendo una pequeña cuenta en donde X es el valor buscado, la probabilidad que yo quiero buscar, a la cual le resto la media para centrar y luego lo desvío, al resultado lo divido por el desvío para normalizar. ¿Sí? O sea, básicamente, en otras palabras, ustedes quieren buscar la probabilidad de que esto mida tanto menos que tal valor. Bueno, el valor es X. Y la media y el desvío son los otros dos parámetros. Con eso van a calcular un Z. Y el Z es lo que van a ir a buscar a la tabla. Y la tabla les va a dar la probabilidad. ¿Bien? Para casi cualquier punto. O para cualquier punto necesario. Porque la verdad que no es necesario buscar. Con la tabla es suficiente. No hace falta utilizar la función de distribución. ¿Sí? La tabla tiene este aspecto. Bien, y para poder ingresar a buscar valores, a buscar información, tenemos que calcular el Z. ¿Ok? Una vez que yo calculo el Z, voy a la tabla y la tabla debe leerse de la siguiente manera. Primero, entro por el lado de la primera columna con los enteros y la décima hasta la columna encabezada por la primera fila de centésimas. Y entonces ahí, bien, en, eh, en la conjunción de esta fila y esta columna obtengo el valor buscado, que es ya la probabilidad. Bien, la probabilidad. Entonces, por ejemplo, si acá son valores de z, por ejemplo, z igual 0, sería 0,0. Y eso me da 0,5, que es 50%. ¿Bien? Un Z1 es 84,13%. Ese es el equivalente a la media más un desvío. ¿Bien? Un Z0,83, busco 0,8 y después 0,03. Y ahí, donde se cruzan, tipo batalla naval o tipo Excel, tengo la probabilidad del 79,67%. Y luego un Z1,26, busco 1,2 y voy hasta el 0,06 y obtengo la probabilidad asociada. ¿Bien? ¿Todos lo entendieron esto? Sí, profe. ¿Sí, seguro? ¿100% entendido? Por lo menos yo lo entendí. 1,20 y le sumo 0,06. Y ahí tienen 1,26. En ese ejemplo. Voy a hacerlo un poco más grueso porque no se ve. 1,20 y le sumo las centésimas 0,06. 0,8 y 0,03, 0,83. ¿Bien? ¿Todos lo entendieron o alguien no? Sí, se No entendí, entendió. profe, explica de A nuevo. ver, vamos a corroborar si lo entendieron. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad asociada a un Z 1,18? Pregunto. Probabilidad asociada a Z 1,18. Profe, yo no lo entendí, ¿me lo puede explicar de nuevo, por favor? Hasta 1,5 tiene de este lado. Pero 1,18 es menor a 1,5. Muy bien, 80 ya contestaron el chacho. 88,10%. ¿Bien? Entonces, 1,18 sería, voy, este, unidad y decena 1,10 hasta la columna 0,08, 1,18. ¿Bien? Sumo el valor de la columna con el valor de la fila y de donde se encuentran es la probabilidad. ¿Ahora sí lo entendieron? Va, el que faltaba creo que alguien...
¿Sí o no? A ver, vamos a hacer un último ejemplo. Último ejemplo. 0,51. Z de 0,51. 69,50. 69,5%. Muy bien. Ok. Z 0,51. Voy. 0,5 hasta 0,01. 0,51. Bien. 69,5%. ¿Está bien? Bueno. Hasta acá todo muy lindo, pero hay una cuestión más. Esta tabla, si bien hay distintas tablas que se usan, con esta sola se puede calcular siempre todos los casos, pero hay que tener en cuenta una cuestión. Esta tabla se llama F normal. F, bueno, no sé si sigue existiendo esta denominación, pero esta tabla en definitiva nos da siempre la polaridad menor o igual. O sea, yo tengo un Z, 0,83, eso me dio 79,67%, esa es la probabilidad menor o igual al valor buscado. Con lo cual, si yo necesito, si la pregunta que tengo que resolver fuese cuál es la probabilidad mayor a ese valor, tendré que hacerle el complemento. ¿Sí? O sea, cuando yo entro con un Z positivo, esta tabla me da el resultado de la probabilidad menor o igual. Es decir, de ese valor que yo busqué, de ese X, para la izquierda. O sea, la probabilidad de que sea menor a ese X buscado. ¿Se entendió o no? Eso. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, creo que este había quedado pendiente de la clase pasada. Calcule la probabilidad de una persona mida menos de 1,80 con una distribución media 1,75, desvío 0,2. ¿Sí? Calcule el Z, 0,25. Valor buscado, X menos la media sobre el desvío. 0,25. Voy a la tabla, busco 0,25. ¿Cuánto da? 59, profe. 59. ¿Es un valor probable? Digo yo, ¿es un valor probable 59? Fijémonos, si la media es 1,75, 1,80 está acá y me están pidiendo la probabilidad menor o igual, sí, tiene que ser mayor al 50%, así que sí, es un valor probable. ¿Está bien? Y si fuera mayor, hago la diferencia, ¿no? El complemento. Si la pregunta hubiese sido, calcule la probabilidad de que una persona mida más de 1,80, entonces sería el complemento de este resultado. Correcto. Bien. Entonces, en estos casos, tengo el resultado en forma directa. Pero el gráfico, la campana de Gauss, me sirve para corroborar si ese valor es probable o no, es posible o no. ¿Por qué? Porque yo en la tabla me puedo confundir, puedo agarrar otro número o lo puedo interpretar de otra forma el número. ¿Ok? Entonces siempre me conviene dibujar la campana de Gauss, la media es esta, el valor que me están pidiendo es este y la probabilidad es menor o es mayor. ¿Para qué lado? Entonces, más o menos, saber qué resultado estoy esperando para que la tabla no me juegue una mala pasada. ¿Sí? ¿Todos lo entendieron esto? Sí. Entonces resuelvan este caso, ya que lo entendieron.
¿Cuánto es Z? Vuelvo a la pantalla anterior. Recordemos que el Z era el valor buscado, el X, menos la media sobre el desvío. Ok, ahora este caso, ¿cómo sería? Da lo mismo, 2,5. 0,25. ¿Vos decís que da lo mismo? Tiene un cero de más el desvío, por eso sí. Sí, entonces, 2,5. muy bien, 2,5 de Z. Perfecto. Van a la tabla, Ah, sí, perdón, vi 0,2. Es verdad. van a la tabla 2,5 y entonces, ¿qué probabilidad obtengo? Me dicen 99,38%. Yo pregunto, ¿puede ser? ¿Es un valor posible, 99,38%? Voy a dibujar una campana de Gauss muy burda y sin ganas. La voy a dibujar así nomás. Mientras ustedes piensan la pregunta. Entonces yo digo, la media vale ¿cuánto? 1,75. 1,75. ¿Qué valor estoy buscando yo? Menor o igual a 1,80. ¿Dónde está 1,80? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la derecha. Acá está 1,80. Y entonces, menor o igual, ¿qué quiere decir? ¿De este hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces yo pregunto, con toda esta información, ¿esta probabilidad que estoy buscando es mayor o menor al 50%? Mayor al 50%. Mayor al 50%, mayor al 84%, porque se pasa de un desvío. Bien. Así que 99%, como dijeron en el chat, es un valor posible. ¿Está bien? Ese es el análisis que yo les estoy diciendo que tienen que hacer. Entonces, van a la tabla, 99,38%, lo dibujamos y perfecto. Sí, es el resultado que esperamos. ¿Ok? Sabíamos que era mayor al 97% porque 97% estábamos acá en la media más dos desvíos. 97 y pico, así que acá tiene que ser mayor a 97%. Está perfecto, 99,38%, todos contentos. ¿Está bien? ¿Venimos bien o hay algún problema? Acá está, más un desvío, 1,77, más dos desvíos, 1,79 y 1,80 hasta acá. ¿Ok? Menor a 1,80, bien. Ahora, calcule la probabilidad de que sea menor a 1,72 en la misma distribución y con los mismos parámetros, pero la probabilidad de que sea menor a 1,72.
¿Cuánto da el Z? No da negativo. ¿Cuánto? 1,5. 1,5. 1,5 negativo. Entonces, primer caso particular. Primer caso particular. Bueno, primero y único en realidad. Cuando el Z da negativo, ¿ustedes ven que esa tabla tenga valores negativos? No. No. Solo pueden No, buscar profe. valores positivos del Z. Entonces, van a buscar el valor positivo y les va a dar 93,32%. Yo pregunto, 93,3%, ¿es un valor posible para esta respuesta? Para esta pregunta, mejor dicho. Voy a dibujar de nuevo mi burda distribución normal. Mientras ustedes van pensando qué responder, la media es 1,75 y está acá. El valor que me están preguntando es 1,72 y está acá. No, no es posible. Y la probabilidad que me están preguntando es menor o igual. Menor a 1,72, o sea, de acá para acá. Entonces, claramente, no es posible que eso dé 93%. Tiene que ser muy inferior al 50% y de hecho bastante inferior al 15% también. ¿No? ¿Qué es el complemento? Entonces, sí, pero ¿por qué? Vamos a buscar una explicación. ¿Por qué ese complemento? Porque cuando el Z me da... esto tenía todo dibujado y me lo dibujé yo. Cuando el Z da negativo, yo voy a buscar el valor en la tabla y ese resultado lo voy a tomar como la probabilidad mayor o igual. Es como si la tabla se diera vuelta. Cuando el Z es positivo, la tabla me da a dar la probabilidad menor o igual, la probabilidad izquierda. Y cuando el Z es negativo, yo asumo que ese resultado que me da la tabla es la probabilidad derecha, la probabilidad mayor o igual. ¿Bien? Entonces la respuesta es 6,68 por ese motivo. Si el Z da negativo, entonces la tabla F me dará la probabilidad derecha, mayor o igual, ¿ok? Si yo necesito la probabilidad menor o igual, como es este caso, entonces tendré que hacer complemento. Si me preguntaban la probabilidad de que una persona mida más de 1,72, en ese caso no tenía que hacer el complemento, la respuesta era directa, ¿sí? 93,3%. Así que este es el único caso particular. Cuando el Z da negativo, la tabla me va a dar como resultado la probabilidad mayor o igual. Pero por eso es que yo les digo que conviene hacer el gráfico, ubicar los valores, ver la pregunta y ver si ese resultado que me da la tabla, ese valor que me da la tabla, es correcto, es posible o no. ¿Bien? Ok. ¿Ok? Entonces, único caso particular. Si el Z me da negativo, yo voy a buscar ese valor, pero voy a asumir que ese valor es la probabilidad inversa, la probabilidad derecha, la probabilidad mayor o igual. Si no, cuando es positivo, entonces la tabla me va a dar la probabilidad menor o igual. Y yo haré el complemento dependiendo de lo que me pregunten. Bien, si la tabla me da menor o igual y la pregunta es menor o igual, no hago nada. Ahora, si fuera al revés, bueno, veré si tengo que hacer el complemento o no. Más fácil dibujarlo y ver cuál puede ser la respuesta. Bien. Otro ejemplo. La probabilidad de una distribución con media 195 y desvío 4, la probabilidad de que esta variable
tome un valor mayor a 200. ¿Cuánto da de Z? 1,25. Bien, ¿a todos les dio igual? Sí, Uno coma Y da veinticinco. 89,4. Bien, ahora. Perfecto. El resultado de la tabla es 89,4%. ¿No? ¿Esa es la respuesta en este caso? Sí, no, blanco, negro. Sí, es la respuesta. Sí. ¿Te jugás tu sueldo, un sueldo te jugás? Aunque la respuesta. Un Bitcoin. No, Un Bitcoin. No, no es la respuesta. y lo tiene que ver con el gráfico, pero no, no me parece. No hace falta verlo con el gráfico. Piensen en lo que acabo de decir. Y fíjense lo que está escrito. Uno no- 1,95 es la media, o sea, 50% de un lado y 50 del otro. Y Sí, están pidiendo mayor a 200. O sí. sea que ya mayor a 50% no va a poder ser, va a tener que ser menor, porque, Bien. Ese es un bueno, razonamiento. Perfecto, lo graficamos y ese es el razonamiento. El otro razonamiento es Z me dio positivo, entonces la respuesta es la probabilidad menor o igual. Y acá me están preguntando la probabilidad mayor o igual. Bien. Así que esto es la probabilidad menor o igual, porque Z era positivo, como la pregunta es mayor o igual, entonces debo hacer el complemento. Bien, ahí está lo que decías vos, gráficamente. Y bueno, finalmente la respuesta es 10,5. ¿Ok? Bueno, ¿se entendió cómo funciona la tabla? Es bastante simple, pero ojo que uno se pierde, ¿eh? Se puede perder. Entonces, por las dudas, les conviene hacer el gráfico. ¿Está bien? ¿Entendido? Bien. Entonces, suponiendo que lo entendimos, ahora para el próximo y último intervalo, vayan pensando en esta pregunta. ¿Cuál sería la probabilidad de que esta variable esté entre 190 y, vamos a decir, mm, 201, para no usar el mismo, a ver, 201, 6. No, vamos a decir 192 y 201. 109, no, 192 y 196. Vamos a hacerlo bien, bien garca. ¿Cuál es la probabilidad de que de que una muestra, de que un elemento cualquiera esté entre 192 y 196? O sea, entre acá 192 y acá 196. Esto es para que lo piensen para el intervalo, que va a comenzar en segundos. Quiero saber esta probabilidad. ¿Ok? Entre 192 y 196. se usa Z. Ah, ¿se puede usar? Sí, claro que usa Z porque no coincide con ningún desvío. Así que vaya pensándolo a ver cómo lo resolverían. Y entonces en 10 minutos, última tanda de esta función. ¿Sí? Anótense, saquen una foto de la pantalla
Así se les queda de ejemplo el anterior, ya tienen el dibujo, tienen todo, y tienen la consigna entre 192 y 196. Hacemos 10 minutos, 20, 40, continuamos. ¿Parece? Último esfuerzo. ¿Anotaron? ¿Ya sacaron foto? Sí, sí. Muy bien, entonces a laburar vamos.